Ya pueden apagar sus cámaras. Vamos a darle continuidad a la temática que abordamos en la última clase. Recordemos que ahorita estamos trabajando con lo que es el tema de la revolución industrial. Un acontecimiento de carácter económico que tuvo su trascendencia en lo que es Europa, específicamente en la otrora Inglaterra. Realmente pues que ayer estuvimos analizando pues los aspectos generales relacionados a lo que es este conocimiento. Comentábamos, por ejemplo, cuáles fueron los alcances, hicimos lo que es un esbozo general. Siempre trato de como de establecer una idea general de todo para que ustedes pues tengan una visión de lo que vamos a ir pues desglosando. Claramente que no va a ser la única, eh, más adelante va a haber otra temática, pero el problema es que de esta se va a desprender otra, que es el capitalismo. Tendremos que ver también lo que es el modelo neoliberal. Entonces, va a tener bastante secuencialidad. Algo de lo que debemos de tener claro, en primer lugar, que este acontecimiento fue generado por diferentes elementos, por una serie de condicionantes que crearon el terreno fértil o el terreno perfecto para que germinara lo que es este acontecimiento. Y en el caso de Inglaterra, Inglaterra estaba teniendo esas condiciones a nivel político, a nivel filosófico e ideológico, a nivel económico, condiciones que pues propiciaron, vamos a ver, Carlos Ruiz, ahorita la anoto, vamos a ver. Carlos Roberto Ruiz, ya está anotado ya. Situaciones pues que de una u otra manera desencadenaron otro mensaje, vamos a ver. Sí, ya lo anoté, Carlos Ruiz. Eh, situaciones que desencadenaron de una u otra manera lo que fue este acontecimiento. No lo podemos tenerlo de manera aislada, como que apareció y ya estuvo. No, todo hecho tiene su secuencia, tiene sus elementos que lo ayudan a generar. Ahora, vamos a ir analizando aquí y la primera parte que debemos de entender y la que vamos a tomar en cuenta es lo que fue la revolución industrial. En primer lugar, la revolución industrial, algo que deben de tener claro es que fue o es sinónimo de un cambio. Nosotros vamos a ir viendo si pues fue para bien o si fue para mal. En unos aspectos fue para bien, no lo vamos a desconocer. No somos enemigos del progreso, no somos enemigos del hecho de que haya una innovación en lo que son pues diferentes áreas. O sea, es parte de nosotros como seres humanos el hecho de que generemos lo que son cambios con la intención de lo que es el beneficio colectivo. El detalle es que cuando estos cambios no benefician del todo a la masa colectiva y cuando solamente son creados o generados para el bienestar de un determinado grupo o sector. Pero bien, eso lo tenemos que ir viendo y lo tenemos que ir analizando y vamos a ver pues en el caso de
¿Cuál es la perspectiva o el criterio de ustedes? Debemos de recordar que antes de la Revolución Industrial teníamos un escenario, en el caso de Inglaterra y en el caso de Europa. Ese escenario estaba marcado por lo que era el feudalismo. Vamos a ver, ¿qué conocen o qué noción tienen de lo que es el feudalismo? Vamos a ver. Que era un, un sistema de gobierno, no, Ujú. no recuerdo, de organización Pero, económica, creo. pero lo dijo María Fernanda, un sistema, quizás no de gobierno, pero un sistema de carácter económico. Miguel, lo escucho. Vamos a anotarlo. Técnicamente ahí dominaba por sobre todo más que todo el gobierno, el gobierno, por así decirlo, para antes en sí de la corona española, por decirlo de una manera. Ujú. Vean bien la otra idea que nos ventila Miguel y vamos a tomarla en cuenta. Cuando Miguel habla, Miguel nos dice de cuando el gobierno tenía poder. Bien, debemos de, en primer lugar, no se aleja de la realidad lo que nos dice Miguel. Lo que debemos de ver y entender es cómo lo vamos a plantear. En ese tiempo, recordemos de que el, el sistema, como sistema económico, era el feudalismo. Sin embargo, como sistema político, había un sistema monárquico. Cuando nosotros hablamos de lo que son los sistemas monárquicos, estamos hablando de aquellas monarquías que se instauraron en lo que es toda Europa. Esas monarquías eran de carácter absolutista. Entonces ahí es donde cae lo que nos dice Miguel, que el gobierno tenía poder. Quizás en este caso no vamos a decir gobierno, porque todavía no existía o no estaba todavía el concepto de gobierno como tal, como sistema político, sino que la forma de dominio y de poder era mediante lo que es la monarquía. Las monarquías europeas se caracterizaron porque tuvieron una gran duración en lo que es Europa. O sea, estuvieron por muchos años, siglos. Y bueno, nosotros los conocemos. Todavía aún así, aún a pesar de que hoy estamos ya en tiempos que son totalmente diferentes, aún quedan. Nada más de que hoy su poder se les ha reducido al mínimo y solamente están como eh, meramente representativos. Tenemos en el caso de Inglaterra o Reino Unido, como lo conocemos hoy, la monarquía británica, que la monarquía británica prácticamente pues es de carácter representativo, porque ahora los británicos pues, tienen lo que es su parlamento, tienen su propio gobierno, o sea, tienen sus instituciones. Ya no depende, la visión del gobierno ya no depende estrictamente de la reina de Inglaterra. No vamos a negar de que tiene su influencia en lo que son las esferas de poder, pero en cuanto a lo que son, o en cuanto a lo que es su sistema político, ya los británicos pues cambiaron lo que es esa visión. En España también tenemos el ejemplo, vemos todavía de que todavía existe lo que es la, la monarquía, pero con la única diferencia que también solamente es representativa. Generan críticas, jóvenes, el establecimiento por parte de muchos sectores de la población porque los consideran como parásitos, porque recordemos de que
Estas monarquías son sostenidas con los impuestos que generan los ciudadanos de esos países. Y a la gente no le agrada la idea de que estén manteniendo a gente que pues prácticamente pues no hace nada, son parásitos, viven su vida como de un cuento de hadas. Bueno, pero son los, son los escenarios que existen en esos países. Igual tenemos también en lo que es Dinamarca, también tenemos en lo que es Suecia, o sea, han quedado remanentes, jóvenes, de lo que son pues sus linajes monárquicos. Pero todos estos países ya hoy en día tienen ya sus instituciones, tienen sus propios gobiernos. Antes de la revolución industrial y durante el feudalismo, eso era totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en la monarquía residía todo el poder. El rey era el que tenía la última palabra y la palabra del rey era ley. Lo que él decía el rey era inapelable y se debía de cumplir sí o sí. O sea, eso se le conoce como absolutismo o también se le conoce cuando existe extralimitación en lo que son los poderes, cuando son despóticos. Entonces, Europa estaba, antes de la revolución industrial, Europa estaba prácticamente, ese era el panorama que había en Europa. Esa era el ambiente que reinaba. Era una sociedad muy sometida, porque recordemos de que las sociedades que vivían bajo los dominios de lo que eran las monarquías, vivían prácticamente oprimidas. Oprimidas en el sentido porque no habían libertades individuales, no habían derechos, o sea, no había nada. Era solamente lo que la familia real pues determinase. Las, las diferencias sociales eran muy marcadas. Por ejemplo, la familia real no podía tener relación con los plebeyos. A ellos les decían plebeyos a la gente común y corriente, porque según ellos estaban en un estatus alto. Entonces, lo que hacían para emparentar y para casarse de que lo que los hijos y las hijas se casaban entre los hijos y los hijos de otros monarcas, de otras monarquías. De esa manera hacían alianzas. Por ejemplo, no sé, va el hijo de la reina o el hijo del rey, podía de que se casase con el duque o un familiar o el hijo de lo que era otra casa monárquica de otra región. Y cuando habían esos entrelazamientos matrimoniales, sellaban, era como una forma de sellar alianzas. Eso garantizaba la paz, garantizaba el hecho de que no entrasen en conflicto. Entonces, con el caso de la monarquía, esas eran parte de las características. Entonces, vamos a ver que teníamos un escenario bien difícil. A nivel económico, teníamos un sistema feudal. El sistema feudal se caracterizaba, jóvenes, porque existe la figura de lo que es un señor feudal. El señor feudal era la persona que tenía a su disposición grandes extensiones de tierra. Ahora, ustedes se preguntarán cómo el señor feudal tenía tierra, cómo es que tenía acceso a las tierras. Pues bien, venía el rey. Recordemos que las monarquías estaban generalmente en los centros poblacionales, en las capitales de los países. Mientras que ya los dominios feudales estaban en las áreas rurales. Entonces, ¿cómo el señor feudal obtenía tierras? Como el rey era la máxima autoridad en ese tiempo, venía el rey y decía al señor feudal, te voy a darte estas tierras para que
las tengas en usufructo, pero vos me debes de garantizarme a mí lealtad. Que cuando yo te pida gente o que me ayudes, o cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, quiero contar con tu apoyo incondicional. Entonces, eso era prácticamente, eso era una alianza que había. Entonces el señor feudal tenía tierras. Luego venía el señor feudal, como él ya tenía la bendición del rey y tenía pues su respaldo, ponía a trabajar esas tierras. Luego venían los campesinos. Los campesinos prácticamente eran, disculpen la palabra, pero eran los miserables. Miserables porque las condiciones, óigame, las condiciones de miseria eran enormes. Prácticamente vivían casi como esclavos. ¿Por qué? No sé, ustedes recuerdan, ustedes que han estado en Goretti, que ya están en noveno, ¿recuerdan la película María Goretti? Sí. Sí. La Sí. recuerdan todavía, ¿verdad? Ujú. Sí. Bueno, en la película María Goretti es un ejemplo de lo que era el sistema feudal que había. Ustedes se fijaron de que María Goretti y su familia trabajaban en lo que era el campo, ¿verdad? Y trabajaban para un señor. O sea, ellos iban al campo todos los días, ¿recuerdan? Sí, correcto. Bueno, entonces ellos eran los campesinos que trabajaban para lo que era el señor feudal. Así era el feudalismo. Ahora, venía el señor feudal y le decía al campesino, bueno, mira, te voy a darte estas 2 manzanas. Vas a tener que trabajarlas toda la siembra y vas a tener que cosecharlas. Pero yo voy a determinar cuánto me va a tocar a mí de la cosecha y cuánto te va a tocarte a vos. Obviamente que al campesino le tocaban solo los migajas, pues porque el señor feudal agarraba todo. Y el campesino solamente le quedaba pues lo poco para medio sobrevivir. Entonces, esas eran las relaciones de producción que había en el feudalismo. Por eso en el feudalismo, el medio de producción era la tierra. Y la agricultura era la actividad económica. Por eso aquí, si ustedes observan, se dice, la revolución industrial fue un cambio fundamental que se produjo en una sociedad cuya economía se basaba en la agricultura y la artesanía. Esta sociedad de la que está hablando aquí era una sociedad feudal y se basaba en la agricultura porque en esencia, el feudalismo en eso consistía. Era un sistema muy despiadado. ¿Por qué? Porque el feudalismo generaba desigualdad, bueno, ya había desigualdad social y profundizaba aún más la desigualdad social. La profundizaba más porque recordemos que generaba estratos sociales. Prácticamente el campesino era el estrato más bajo, el más bajo. Encima teníamos a los señores feudales, teníamos a los... en ese tiempo ya estaba comenzando a surgir, había una pequeña clase social que era de comerciantes y de artesanos. Esta gente generalmente vivía en las ciudades. Para que me puedan comprender, jóvenes, y para que me puedan tener las actividades agrícolas, todo lo relacionado con los señores feudales y los campesinos, eso pasaba en las áreas rurales. La monarquía estaba generalmente en la ciudad más importante del país o generalmente la capital. Y esta clase que les menciono de pequeños comerciantes, porque recordemos que en ese tiempo había comercio, porque recordemos que, ¿ustedes qué creen que hacía el señor feudal con la producción que tenía? La venía a vender, pues la vendía, y generalmente la vendía pues en las ciudades.
O sea, él de esa manera generaba su riqueza. Entonces, en las ciudades estaba comenzando a surgir, o sea, había comercio. Eso era nada más que era un comercio algo primitivo, pero había. Y había esa pequeña clase comerciante. Esa pequeña clase comerciante que tenía, por ejemplo, tenía sus tiendas de ventas, o sea, vendían productos, venta de lo que eran artesanías, orfebrería, o sea, comercio normal como lo conocemos nosotros, como cuando vamos al mercado y vemos que tal persona vende tal cosa, la otra vende telas, la otra vende eh, eh, todo lo que necesitaban para la vida diaria. Y esta clase que les estoy mencionando, que estaba comenzando a tener su auge y estaba comenzando a generar, a enriquecerse, se le conocía como una burguesía emergente. Ya estaba comenzando a emerger lo que era la burguesía y estaba también comenzando a acumular capital. Se estaban enriqueciendo. Recordemos que, vaya, un principio básico cuando alguien tiene su negocio, va creciendo poco a poco, va creciendo y llega a un punto de que se convierte en un gran negocio que le genera mucho dinero. Entonces en Europa teníamos esa condición, esta clase burguesa que estaba emergiendo. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué burguesía? Burguesía es porque, y eso es en lo que es el principio que nos establece Carlos Marx, que es porque tienen medios de producción en donde tienen una unidad productiva o una empresa. Si ustedes se fijan la diferencia entre lo que es esta clase que les estoy mencionando y lo que son los señores feudales. En las áreas rurales, la tierra era el medio de producción, pero en las áreas urbanas ya empezábamos a ver los comercios y podemos determinar al comercio como una unidad productiva, como un medio de producción. De ahí es el término de lo que es burguesía, según lo que nos plantea Carlos Marx. Ahora, hay otra cuestión que también tenemos que aclarar. Generalmente, todavía aquí no había, no había un proceso de transformación de la materia prima como lo conocemos hoy en día en las fábricas, de la cual los dueños es la burguesía. En ese tiempo era menor, era más artesanal, más manual, más primitivo. Con algo se tuvo que empezar, pues. Entonces, ese fue el escenario, jóvenes. Ese fue el escenario que en primer lugar, pues, propició lo que fue la revolución industrial. Bien, antes de hablar, aquí está, los antecedentes y la base ideológica. Esta es que se me había movido esta presentación.